Buenas tardes, mi nombre es César Meléndez. Nuestro grupo es el número 3 y está conformado por Adrián Hidalgo, Josmar Sánchez, Reymar Marcano, Marimar y mi persona. En este momento le vamos a hablar sobre los medios de transporte. Ante todo, es importante hablarles un poco acerca de los medios de transporte. En el ámbito del comercio exterior, la selección del modo de transporte adecuado es fundamental para garantizar el traslado exitoso de las mercancías. Los distintos modos de transporte son aéreos, marítimos, terrestres y ferroviarios. Estos ofrecen distintas alternativas que se adaptan a las necesidades específicas de cada tipo de producto. Además, cada uno de estos modos requiere medios de transporte específicos y para ello se utilizan generalmente aviones, barcos, camiones o ferrocarriles, que son fundamentales para llevar a cabo el transporte de la logística. Los modos de transporte representan las distintas categorías o sistemas que facilitan el movimiento de las personas y bienes. Estos sistemas se apoyan en infraestructuras específicas y vehículos adecuados para operar eficientemente. El transporte marítimo es el método predominante para el movimiento de mercancías a través de océanos y mares del mundo. Representa cerca del 80% del comercio internacional. Esta forma de transporte es vital para la economía global, facilitando el intercambio de bienes entre países y continentes y desempeña un papel crucial en la cadena de suministros. Dentro de sus características tenemos la siguiente: es de gran capacidad. Los buques destacan por ofrecer una capacidad de grandes tonelajes, muy difícil de igualar por otro tipo de transporte. Esta gran capacidad es uno de los grandes valores de la logística marítima. Transporte internacional. El transporte marítimo es capaz de transportar grandes cantidades a nivel internacional con un costo más reducido que el resto. Transporte versátil. La logística marítima goza de una gran versatilidad, ya que existen diversos tipos de buques capaces de adaptarse a cualquier tipo de carga. Competencia. A pesar de algunos casos, el transporte marítimo se rige por el principio de libre competencia, con lo que existe una amplia oferta. Los tipos de transporte marítimo son los siguientes. Por un lado tenemos los portacontenedores. Son el tipo de buque más utilizado para el transporte de mercancías. La organización mediante contenedores hace que sea posible llevar un mejor control y un gran volumen de carga. El buque de carga general. Se trata de un tipo de buque más básico, no permite el uso de contenedores. Su uso más generalizado es para el transporte de carga seca. Tenemos los bulk carriers, también son llamados buques graneleros, pues son utilizados para el transporte marítimo de carga a granel. Por ejemplo, tenemos los minerales, los fertilizantes y entre otros tipos de carga. Son un tipo de transporte muy versátil, adaptándose a diferentes mercancías y ser utilizados para diferentes tipos de propósitos. Tenemos el buque frigorífico. Como su propio nombre lo indica, se trata de un buque con capacidad de refrigeración, por lo cual es ideal para el transporte de alimentos de tipo perecedero. Por el tipo de buque que transporta, la velocidad de este tipo es mucho más rápida que el resto. Buques para carga heavy lift, buques especiales diseñados para el transporte de cargas extremadamente pesadas, muy utilizados para proyectos de tipo industrial. Los buques roll and roll o roll off son un tipo de buques que transporta cargamento de ruedas. Por lo general se utiliza para movilizar máquinas, coches, camiones, entre otros. Existen muchos otros tipos de buques, como por ejemplo el tipo tanque, el de ganado, el crucero, que son de gran versatilidad para distintos medios de transporte. Por otro lado tenemos las ventajas del transporte marítimo. El transporte marítimo ofrece ventajas significativas, como lo son las siguientes. Tiene costos más bajos en comparación con otros medios de transporte. Adicionalmente, tiene capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías, lo que le da muchísima ventaja. Flexibilidad en la gestión de una amplia variedad de productos y una sólida infraestructura portuaria a nivel mundial. Es generalmente considerado como un modo de transporte seguro.
Por otro lado, también tenemos el menor impacto ambiental por unidad de carga, es decir, en cuanto al volumen de la carga que se moviliza. Adicionalmente, tenemos las desventajas de este transporte marítimo. Una de sus principales desventajas es que el transporte marítimo presenta desventajas como por ejemplo los tiempos de tránsito, debido a que normalmente son más largos. Tenemos los prolongados tiempos que generalmente no son adecuados para cargas perecederas que generalmente se trasladan vía aérea. Adicionalmente tenemos las condiciones climáticas que lógicamente pudieran verse afectadas, y la piratería, que recientemente, como lo vemos recientemente en el Mar Rojo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos también el transporte aéreo. Este es uno de los principales medios de transporte para la logística y el comercio internacional. Aunque no es el más utilizado, es sin duda el medio de transporte más rápido. Es digno mencionar que el transporte aéreo es el modo de transporte más reciente, es decir, en el tiempo es el más nuevo, por así decirlo. Las características del transporte aéreo tenemos las siguientes. Es más rápido, lo que hace ideal para transportar mercancías en el menor tiempo posible. Adicionalmente, tenemos que es ideal para movilizar carga en ubicaciones lejanas, ya que no tiene prácticamente limitaciones para llegar de un punto a otro. En cuanto a la seguridad, según datos estadísticos, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Es un método de transporte muy fiable, donde las mercancías llegan a su destino en perfectas condiciones. En cuanto a los tiempos de entrega, no hay duda que los tiempos de entrega de este modo de transporte son los más reducidos para lo que es la comercialización. Tenemos entre esos tipos los aviones mixtos, los cuales trasladan pasajeros en cabina y mercancías en bodegas. Los más conocidos son los Airbus y los Boeing. Tenemos también los aviones de carga, que son exclusivamente para transportar mercancía, y tenemos los supertransportes, que son aeronaves diseñadas para transportar mercancía en grandes volúmenes. Entre las ventajas del transporte aéreo, presenta algunas, como por ejemplo su rapidez, su seguridad, la capacidad para llegar a áreas de dificultad de acceso, que son idóneas para trasladar mercancías perecederas o de alto valor a través de largas distancias. Dentro de las desventajas también tenemos que el transporte aéreo incluye desventajas tales como los costos económicos, debido a que es el medio de transporte más costoso. Su susceptibilidad a las condiciones climáticas, las suspensiones de vuelos, por ejemplo, pudieran verse afectados, y limitaciones en cuanto a las dimensiones, tanto de tamaño como de peso, debido a que las puertas de los aviones generalmente tienen unas medidas estándares, los cuales nos pudieran limitar. Por otro lado, tenemos el transporte ferroviario. El transporte ferroviario es el sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo. Este medio de transporte ha sido utilizado desde hace muchos años y ha jugado un papel importante dentro de lo que es el comercio internacional. Algunas de sus características son la velocidad, que normalmente estos trenes pueden desplazarse a grandes velocidades superando creces o otros tipos de transporte terrestre. El volumen. También son capaces de transportar grandes volúmenes de mercancías. En cuanto a los costos, las tarifas o fletes, que tienden a ser más económicas que otros sistemas de movilización de carga. Tenemos la flexibilidad. El desplazamiento de los trenes está limitado exclusivamente a los kilómetros de construcción de las vías férreas. Entre los tipos de transporte ferroviario podemos mencionar aquellos que son para movilizar vagones completos. Estos implican el transporte de carga a granel en vagones o cisternas. Normalmente el transporte de vagones se utiliza con mayor frecuencia para el transporte de materiales líquidos y a granel, como por ejemplo el carbón, el acero, los cereales, el combustible, los minerales o productos químicos. El transporte de contenedores es el segundo tipo de transporte ferroviario
Este no utiliza con los vagones, sino los contenedores colocados en plataformas abiertas. También tenemos el transporte en grupaje, que se utiliza para transportar cargas muchísimo más pequeñas. Dentro de las ventajas del transporte ferroviario tenemos la siguiente. El transporte ferroviario ofrece una gran capacidad de carga, lo que permite el eficiente transporte de grandes volúmenes de mercancía a costos más bajos en comparación a algunos otros medios de transporte. Además, genera un menor impacto ambiental y ofrece conexiones internacionales que facilitan el comercio entre diferentes países, permitiendo el transporte de mercancía a largas distancias. Dentro de las desventajas del transporte ferroviario, estas normalmente tienen desafíos de infraestructura en muchos países, procedimientos aduaneros complicados y demorados, así como la dependencia de otros medios de transporte para llevar las mercancías a los destinos finales, lo que genera complicaciones y retrasos adicionales. El transporte por carretera. Este es el movimiento de personas, bienes o mercancías a través de la superficie terrestre utilizando una variedad de vehículos. Generalmente son automóviles, camiones, autobuses. Este tipo de transporte es esencial para la movilidad diaria, el comercio y la logística en general, ya que conecta comunidades, facilita el acceso a servicios y permite el intercambio de productos a nivel local, nacional e internacional. Entre las características del transporte terrestre tenemos la accesibilidad. El servicio puerta a puerta del transporte por carretera permite la entrega directa de la mercancía sin transbordos entre vehículos, garantizando una mayor accesibilidad y comodidad en la distribución. También tenemos la flexibilidad. Ofrece una notable flexibilidad al permitir cambios rápidos de las rutas, adaptándose a las necesidades logísticas que se presenten en cuanto a la distribución de la mercancía. La versatilidad. Las unidades de transporte por carretera se adaptan a las necesidades específicas, dependiendo del tipo de traslado y los distintos tipos de carga. La intermodalidad. Fomenta la intermodalidad y conexión entre medios de transporte a nivel internacional, facilitando la integración eficiente en operaciones logísticas complejas. Adicionalmente tenemos la eficiencia, ya que el transporte por carretera es muy práctico, rápido y permite el fraccionamiento y la consolidación de carga entre distintos medios de transporte. Dentro de los tipos de transporte terrestre tenemos los camiones de carga, que son los generalmente utilizados para transportar mercancías a largas distancias. Estos camiones pueden ser diferentes en tamaños y capacidades dependiendo del tipo de carga. Tenemos las furgonetas y vehículos comerciales ligeros, que normalmente son el tipo sedán, para entregas locales y distribución de mercancías en áreas urbanas o suburbanas. Y tenemos el transporte especializado. Este no es más que el transporte que se adapta a las mercancías especiales, como por ejemplo son los productos refrigerados, los productos peligrosos, las maquinarias pesadas, las cargas sobredimensionadas. Entre las ventajas del transporte por carretera tenemos que el transporte por carretera se destaca por su economía, agilidad, flexibilidad y permite el envío de mercancías peligrosas. Entre algunas de sus desventajas es que el transporte terrestre por carretera presenta desafíos en términos de siniestrabilidad, capacidad de carga es limitada y restricciones de tráfico. Transporte multimodal. El transporte multimodal consiste en el porte de mercancías en al menos dos modos diferentes de transporte, desde un lugar determinado en el que el operador asume la custodia hasta el otro lugar en el que se realiza su entrega. Esta modalidad se basa en un contrato en el que se especifica la responsabilidad del transportista y que es de carácter bilateral, oneroso y conmutativo. Algunas de las características del transporte multimodal es que se emplea más de un tipo de vehículo. Puede transportar varios tipos de carga. Este enfoque logístico es versátil y puede acomodar diversos tipos de carga, desde productos perecederos hasta maquinaria pesada. Es de alcance nacional e internacional.
es decir, no limita ningún tipo de fronteras nacionales, solo requiere un contrato. A diferencia de coordinar múltiples contratos con diferentes compañías de transporte, el transporte multimodal se gestiona a través de un solo contrato con un proveedor de servicio multimodal. No hay límites en las distancias, es adecuado para las distancias cortas y también se puede utilizar para las distancias largas. Dentro del tipo de transporte multimodal tenemos lo siguiente: está el transporte marítimo más el terrestre, que combina la eficiencia del transporte marítimo con la flexibilidad del transporte terrestre. Implica transportar contenedores del puerto de áreas remotas a destinos finales. Tenemos el transporte ferroviario más otros modos, el cual aprovecha la capacidad y eficiencia del transporte ferroviario para mover grandes cantidades a largas distancias, y a otros modos como camiones o barcos para alcanzar lugares más específicos. Tenemos el transporte aéreo más terrestre marítimo, ideal para envíos urgentes o de alto valor. Se combina el transporte aéreo con otros modos para garantizar una entrega rápida y segura. Tenemos el transporte fluvial más terrestre, el cual utiliza vías fluviales para transportar mercancía a través de ríos. Las mercancías pueden ser transferidas a camiones o trenes en puertos fluviales para llegar a destinos finales, no directamente conectados por mar. Ventajas del transporte multimodal. El transporte multimodal ofrece múltiples ventajas, como la reducción de costos al optimizar la logística de transporte, mayor seguridad al diversificar los modos utilizados y flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados en la condición del envío. Desventajas del transporte multimodal. Por otro lado, el transporte multimodal presenta ciertas desventajas, como la complejidad en la coordinación de múltiples modos de transporte, la dependencia de terceros para asegurar la integridad de la carga y el mayor tiempo necesario para coordinar las diferentes etapas del transporte, lo que resulta en posibles demoras si no se planifica adecuadamente. Continuando con la información que nos proporcionó nuestro compañero César, ahora vamos con lo que es el fletamento de vehículos. El fletamento es un acuerdo jurídico de transporte por el que una empresa o persona pone a disposición de otra denominada fletador, ya sea un buque, una aeronave o un vehículo de motor para su uso. Los fletes, o también conocido como alquiler de vehículos, pueden ser utilizados en diversos tipos de vehículos, como autos, furgonetas, autobuses, entre otros. En un contrato de fletamento de vehículos se establecen los términos y condiciones del acuerdo. Esto puede incluir lo siguiente: duración del contrato. Se especifica el periodo de tiempo durante el cual el arrendatario tendrá derecho a utilizar el vehículo. Puede ser un contrato a corto o largo plazo. Pago. Se establece el monto del pago que el arrendatario deberá realizar al arrendador por el uso del vehículo. Este pago puede ser mensual, trimestral, anual u otro acuerdo acordado entre las partes. También se pueden incluir los métodos de pagos aceptados. Responsabilidades del arrendatario. Se establecen las obligaciones y responsabilidades del arrendatario en relación con el uso del vehículo. Esto puede incluir el mantenimiento regular del vehículo y el cuidado adecuado, entre otros. Responsabilidades del arrendador. Se especifican las responsabilidades del arrendador, que generalmente incluyen proporcionar un vehículo en buen estado de funcionamiento, asegurarse de que el vehículo cumpla con los requisitos legales y, en algunos casos, brindar servicios de mantenimiento. Contratos de fletamentos. Para empezar, cuando hablamos de flete nos referimos al contrato de arrendamiento de un barco para el transporte de mercancías. En este proceso interviene el fletante, que este sería el naviero que pone el buque en alquiler, y el fletador, que este sería el que lo alquila para llevar su carga. A menudo se usa flete también como sinónimo del precio acordado. Este contrato de fletamento debe formalizarse por escrito en la póliza de fletamento, un documento que recoge pormenores de la operación, como los datos personales de las partes y el capitán de la nave, los detalles de la ruta, el tiempo de plancha, esto sería como que el tiempo de carga, descarga, entre otros.
Tipos de flete. En primer lugar, tenemos flete completo, también conocido como carga completa. Se refiere al transporte de un envío que ocupa todo el espacio disponible en un vehículo de transporte, ya sea un camión, contenedor, barco o avión. En este caso, el cliente paga por el uso exclusivo del espacio y capacidad del vehículo. 2. El flete consolidado. Este tipo de flete se refiere al agrupamiento de varias cargas de diferentes clientes en un solo envío. En lugar de reservar un vehículo completo, las cargas de varios clientes se consolidan en un solo contenedor o vehículo de transporte, lo que permite reducir los costos al compartir los gastos de envío. 3. Flete por peso. En este caso, el costo del flete se determina en función del peso de la carga. Por lo general, se establece un precio por kilogramo o tonelada y el cliente paga en función del peso real de la carga. 4. Flete por volumen. En este tipo de flete, el costo se determina en función del espacio que ocupa la carga en el vehículo de transporte. Se calcula utilizando las dimensiones de la carga, es decir, largo, ancho y alto, para determinar su volumen, y el cliente paga en función del espacio ocupado. 5. Flete a casco desnudo. En este tipo de contrato, el fletador dispone y es responsable del buque de su navegación, administración y explotación durante un periodo determinado. Tipos de contratos de fletamiento. Dentro de los contratos de fletamientos, podemos decir que los principales o los más importantes son los siguientes. Contrato de fletamiento a tiempo. En este tipo de contrato, el fletante alquila la embarcación o aeronave por un periodo de tiempo prolongado, que puede ser meses o incluso años. Contrato de fletamiento por viaje. En este tipo de contrato, la embarcación o la aeronave alquila para un viaje específico una serie de viajes con rutas y fechas determinadas. Elementos en un contrato de fletamiento. Los elementos en un contrato de fletamiento son los siguientes: fletante, fletador, capitán de la embarcación, tripulación y aseguradoras. Las obligaciones. Empezaremos con las obligaciones del fletante. Estas serían entregar la embarcación en la fecha especificada en condiciones adecuadas a la navegabilidad y al tipo de carga a transportar. Navegar por las mejores rutas de navegación. Entrega de la mercancía enviada al final del viaje. La carga siempre es tu responsabilidad, es decir, es la responsabilidad del fletante durante todo el viaje. Ahora vamos con las obligaciones del fletador. Pagar la cantidad especificada, cargar mercancías acordadas, ser responsable con los gastos de carga y descarga o manipulación según lo acordado. Las obligaciones del capitán de la embarcación serían garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la embarcación, navegar de manera eficiente y en el tiempo acordado, mantener una comunicación constante con el fletador y cumplir con las instrucciones dadas. La tripulación. Esta sería asistir al capitán en las labores de navegación y mantenimiento de la embarcación. Cumplir con las tareas asignadas para garantizar el buen funcionamiento de la embarcación. Mantener un ambiente de trabajo seguro y colaborativo a bordo. Aseguradoras. Proporcionar la cobertura de seguro acordada en el contrato de fletamiento. Procesar reclamaciones de manera oportuna y justa. Brindar asesoramiento y apoyo en caso de incidentes o accidentes marítimos. Cumplir con las regulaciones y leyes relacionadas con el seguro marítimo. Cálculo de flete aéreo, marítimo y terrestre. El flete aéreo. El flete aéreo se calcula generalmente en función del peso volumétrico o el peso real de la carga, dependiendo de cuál sea mayor. El peso volumétrico se determina multiplicando el largo, ancho y alto del paquete y dividiendo el resultado por un factor de dimensionalidad establecido por la aerolínea. El flete también puede verse afectado por otros factores como la distancia, la ruta, la temporada y las tarifas de combustibles.
Flete marítimo. El cálculo de flete marítimo puede variar según los términos de negociación acordados entre el exportador y el transportista marítimo. Algunas formas comunes de este cálculo son el flete por tonelada métrica, es decir, tonelada de carga, el flete por contenedor completo o el flete por metro cúbico. Este sería para cargas consolidadas. Además del flete base, pueden aplicarse cargos adicionales como cargos por combustibles, cargos por manipulación en el puerto y cargos por servicios adicionales. Flete terrestre. El cálculo de flete terrestre puede variar según el país y el tipo de transporte utilizado. En general, el flete terrestre por carretera se puede calcular en función de la distancia recorrida, el peso de la carga, el tipo de mercancía y otros factores como peajes y tarifas adicionales. También puede aplicarse cargos por servicios adicionales como almacenamiento seguro y manipulación de la carga. En multimodal tenemos, en este caso, se emite un solo contrato de transporte que cubre todo el trayecto y el flete se calcula en base a los diferentes modos utilizados. Elementos que intervienen en el cálculo del flete. En la estructura de los costos de la industria del transporte se identifican los costos de la siguiente manera: directos e indirectos, fijos y variables. Los costos directos se conforman por los costos fijos y variables, los cuales serían los costos de capital, como las amortizaciones y los costes financieros. Los costos de operación serían personales, seguros e impuestos. Los costos variables, que son los combustibles, lubricantes, viáticos, peaje y reparaciones. Y los costos indirectos, que son los costos de infraestructura, los costes de administración y los costes comerciales. ¿Cómo influye la tecnología en los tipos de flete? La tecnología ha tenido un gran impacto en la industria del transporte y los tipos de fletes, ya que ha permitido una mayor eficiencia, transparencia y flexibilidad en la gestión de la logística. Algunas de las formas en las que la tecnología ha influido en los tipos de fletes incluyen plataformas de carga y transporte. La tecnología ha dado lugar a la creación de plataformas digitales que conectan a los transportistas con los cargadores de manera más eficiente. Estas plataformas permiten una mayor visibilidad de la disponibilidad de carga y de los transportistas, lo que facilita la asignación de flete y reduce los tiempos de espera. Seguimiento en tiempo real. La tecnología ha permitido el desarrollo de sistemas de seguimiento en tiempo real que proporciona información detallada sobre la ubicación y el estado de la carga. Esto ha mejorado la seguridad y la eficiencia en la gestión de los fletes, ya que permite una mejor planificación y toma de decisiones. Optimización de rutas. Los sistemas de gestión de flotas y de planificación de rutas han sido mejorados gracias a la tecnología, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la asignación de fletes y en la optimización de las rutas de transporte. Automatización de procesos. La tecnología ha facilitado automatización de procesos en la gestión de fletes, lo que ha reducido los errores humanos y ha agilizado los trámites administrativos. Continuidad a lo que han dicho mis compañeros, a este punto yo les hablaré sobre las regulaciones. Estas son las reglas que emite el Estado y a través de ellas se protegen aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos que son de un interés público. Normas y regulaciones de los medios de transporte en el comercio internacional. El transporte de mercancías a nivel internacional es un proceso complejo que involucra una variedad de normativas y regulaciones, como son los contratos de compraventa internacional de mercancías, que en él podemos mencionar la Convención de Viena. Este es un tratado constituido en derecho internacional uniforme para las operaciones de compraventa. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías regula que los contratos entre partes
tienen su establecimiento en países diferentes, aunque ninguna de las partes se ubique en un estado adherido a la convención. Su finalidad es ofrecer seguridad jurídica y dar uniformidad a las regulaciones de las transacciones comerciales internacionales de mercancías. Están las normas sobre la entrega de mercancías. En el podemos hablar sobre las reglas del ICOTER 2020, que estas son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para delimitar los derechos y las obligaciones de las partes en una operación de compra-venta internacional en cuanto a las distintas fases del proceso de transporte que se ha elegido y las condiciones acordadas para la entrega de la mercancía. Aunque su aplicación no es de carácter obligatorio, los agentes y equipos profesionales que intervienen en el comercio internacional deben conocer y usar correctamente sus reglas para así facilitar el transporte de mercancías. Normas del transporte internacional por carretera. Está el convenio CMR, que es el marco legal para el transporte internacional de mercancías por carretera, y su formalización en la llamada Carta de Porte CMR. Esta carta es un documento probatorio de las condiciones del contrato de la recepción de la mercancía del transportista. Este convenio se aplica a todos los contratos de transporte de mercancía por carretera cuyos puntos de carga y descarga estén situados en dos países diferentes, siempre que como mínimo uno de ellos sea firmante del convenio. Luego seguimos con la regulación del transporte ferroviario internacional. En él se menciona el protocolo de Vilna o el convenio CIM. El convenio internacional sobre el transporte de mercancía por ferrocarril reúne las reglas uniformes relativas al contrato del transporte internacional. Otra sería la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, que es un organismo internacional que se dedica al transporte internacional ferroviario. Este desarrolla diferentes herramientas para facilitar la circulación de trenes internacionales y trabajando estrechamente con el Comité Internacional del Transporte Ferroviario, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, la Comisión Europea, que es la Dirección General de Movilidad y Transporte, y también la Organización para la Cooperación de Ferrocarriles. Luego están las normas del transporte marítimo internacional. Las normativas del transporte marítimo internacional a tener en cuenta son las reglas de la Haya. El nombre completo y oficial de las reglas de la Haya es Convenio para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque. Esta regla establece un régimen jurídico obligatorio para regular la responsabilidad del cargador por pérdida o daño a la mercancía transportada. Las reglas de la Haya, BISBY, se aplican al transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque si se cumple uno de los tres supuestos siguientes. 1. El conocimiento de embarque se formaliza en un estado firmante del convenio. 2. El transporte tiene como origen un puerto de estado firmante. Y 3. El conocimiento de embarque estipula que el contrato de transporte se regirá por las disposiciones del convenio, independientemente de la nacionalidad del buque, del portador, del cargador, del consignatario o de cualquier otro interesado. Las leyes del transporte aéreo internacional de mercancías. Se menciona el convenio de Varsovia. Este es una convención internacional que regula el tráfico aéreo. El convenio de aviación civil sobre el límite de la responsabilidad del portador en los casos que se declare un valor para el transporte, la inclusión de los detalles técnicos y comerciales, las instrucciones para la manipulación de la carga, el derecho a establecer reservas y otras disposiciones relacionadas con el transporte aéreo internacional. También en él se establecían cuáles eran las responsabilidades de las compañías aéreas en el caso de lesión o muerte en el transporte de pasajeros.
Para concluir con las normas o regulaciones de los medios de transporte y en el comercio internacional, puedo decir que gracias a la labor de todas estas organizaciones, leyes, normas y regulaciones, se pueden trabajar día a día de una forma segura en el comercio internacional. Todas ellas buscan mejorar el profesionalismo y la calidad de los servicios internacionales, brindando marcos regulatorios y normas de trabajo. Instituciones internacionales. Estos organismos representan cada uno a un sector en particular y buscan la facilidad y la unificación global de los procedimientos del transporte. En este sentido, trabajan en el desarrollo de un marco normativo y regulatorio de la logística. También se dice que es una actividad muy compleja donde intervienen muchos actores diferentes y de varios países. En Venezuela, las instituciones encargadas de regular los medios de transporte son los siguientes. 1. El INT, que es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que este es el ente encargado de regular el transporte terrestre en el país. Se encarga de la emisión y renovación de la licencia de conducir, la inscripción y control del vehículo, las regulaciones del transporte público y privado, y así como la supervisión de las normas de seguridad vial. En segundo lugar está el INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Es el organismo responsable de las regulaciones y supervisión del transporte aéreo en Venezuela. Su objetivo es garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas, así como promover el desarrollo del sector aeronáutico. Y de tercer lugar está el INEA, que es el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que es la institución encargada de regular el transporte marítimo y fluvial en Venezuela. Este se encarga de la administración y control de los puertos, así como también la seguridad y protección de los espacios acuáticos en el país. Estas instituciones tienen la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las normativas y regulaciones para garantizar así la seguridad y eficiencia de los medios de transporte en Venezuela. Las cargas. Las cargas son todas aquellas mercancías que serán trasladadas desde un punto a otro en un medio de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. Y actualmente existe una gigantesca diversidad en los productos que pueden ser importados o exportados. Los tipos de carga. Está la carga a granel, que se le llama así a aquellas cargas que necesitan de un embalaje adecuado para su protección y generalmente se transporta en cantidades pequeñas. Aquellas mercancías que al juntarse son unificadas y se presentan como un mismo envío o paquete. También tenemos las cargas a granel. Las cargas a granel son las mercancías que se transportan sin embalaje, sin envoltorio y en grandes cantidades. Esta carga se encuentra lista para ser transportada tal como se presenta. No obstante, este tipo de carga se presenta de dos diferentes formas, ya que por un lado también está el granel sólido, que pueden ser mercancías como granos, fertilizantes, cereales, entre otros. Sus riesgos. Los principales peligros que extraña la expedición de cargas sólidas a granel son los daños en la estructura del buque debido a la distribución inadecuada de la carga, la pérdida o disminución de la estabilidad durante el viaje y las reacciones químicas. La pérdida o disminución de la estabilidad durante el viaje y las reacciones químicas. También tenemos las cargas peligrosas. Dentro de los distintos tipos de carga existen una mercancía que representa un peligro mayor al ser transportada y por lo tanto debe tenerse un cuidado especial en su manipulación y cuidado. Tal es el caso de las cargas peligrosas. Los riesgos. Las cargas peligrosas son todas aquellas mercancías que por su naturaleza o por condición externa podrían causar daños mortales y estructurales. Esto puede ser un incendio o explosiones debido a un mal manejo. En el proceso de almacenamiento de estas mercancías peligrosas se pueden producir accidentes o situaciones de riesgo que afectan tanto a los operativos como a las personas situadas en las inmediaciones. Cargas perecederas. Las cargas de este tipo son todas aquellas mercancías que necesitan estar bajo condiciones específicas para su conservación, en virtud de que estos productos tienen una vida útil normalmente corta y también debido a sus características físicas y químicas. Entre los principales productos perecederos que se trasladan internacionalmente encontramos los alimentos de origen vegetal o animal,
que generalmente se encuentran en un estado no procesado o primario. Riesgo. Cuando se trata de mercancías perecederas, las temperaturas extremas son letales. Por ejemplo, el calor puede echar a perder frutas, verduras, carne o pescado. Lo mismo puede suceder con el frío para determinados alimentos. Otro de los perjuicios más sutiles, pero igualmente nefasto, es el que genera la humedad. También tenemos las cargas sobredimensionadas. Este tipo de cargas son aquellas en la cual, debido a su peso o las dimensiones exceden las características en comparación con otras cargas. Por lo tanto, se necesita que ésta sea colocada en espacios o condiciones especiales para lograr ser transportada. Riesgos. Al transportar una carga excesivamente larga, ancha o pesada, existen riesgos particulares que los conductores deben conocer para evitar su accidente. Esto incluye la posibilidad de que las llantas se desinflen debido al peso y una carga sobredimensionada. Si una llanta explota, el conductor puede perder el control del vehículo. Además, los camiones que están cargados de gran tamaño pueden ser más susceptibles al accidente de vuelco, particularmente al hacer giros bruscos o al acelerar. Cargas especiales. Como su nombre lo indica, las cargas especiales son las que necesitan equipos especiales de transporte o que al menos estos cumplan con las condiciones necesarias para el traslado de las mismas, sin que se vean dañadas y que lleguen totalmente integradas a su destino. Por ejemplo, los productos que necesitan de un sistema de refrigeración para su conservación. Riesgo. Este tipo de cargas pueden tratarse de automóviles, animales vivos y alimentos, y se necesita de un transporte adecuado, señalizado y con permiso para ser transportado. En el caso del traslado de animales, el personal puede ser expuesto a riesgos de higiene, como son las exposiciones a contaminantes. Por otra parte, este tipo de carga también puede sufrir los siguientes riesgos, ya sea asalto en las rutas, exceso de velocidad y las fallas mecánicas. También tenemos las cargas peligrosas. Este es otro de los tipos de cargas que son muy específicos y requieren de situaciones puntuales. Las mercancías valiosas son aquellas que, como su propio nombre lo dice, tienen un valor especial o sumamente alto y por lo tanto requieren de embalajes especiales y seguros, además de ser colocadas en un lugar estratégico tanto para importar como para exportar. Es fundamental conocer los fondos, los tipos de cargas que existen y cómo éstas pueden protegerse, además de las condiciones que éstas necesitan para que puedan ser trasladadas de una manera segura. Los riesgos. Transportar cargas valiosas conlleva a los siguientes riesgos: robos, daño físico, pérdida de lo transportado y accidentes de tráfico. Tipo de carga según su propiedad de peligrosidad. Se trata de mercancías que exige una manipulación específica porque de lo contrario puede poner en riesgo la vida humana y el medio donde se transporta. Estos productos se caracterizan por tener propiedades explosivas, combustible, oxidante, venenosa, radiactiva o corrosivas. Dependiendo de su grado de peligrosidad, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, establece una clasificación de 9 categorías, que son explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancia comburente y peróxido orgánico, sustancia tóxica y sustancia infecciosa, material radiactivo, sustancias corrosivas y sustancias y objetos peligrosos varios. Bueno, continuando con las mercancías peligrosas, estas son aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Europeo o en otras disposiciones específicas que obligan a disponer de un permiso específico para transportarlos. En el grupo 1 tenemos los explosivos. En este primer grupo encontramos lo que son todas aquellas sustancias que poseen la capacidad molecular de cambiar rápidamente el estado de sus moléculas, generalmente estado de sólido a gas, provocando un estallido violento. En este grupo encontramos 6 subdivisiones que se corresponden con diferentes tipos de explosivos. Además,
a todos los elementos que se le asignan diferentes letras según el grupo de compatibilidad. Estas letras permiten a los transportistas conocer qué materiales explosivos pueden transportar y cuáles no. Las subdivisiones serían: 1. Riesgo de explosión masiva. 2. Riesgo de proyección. 3. Riesgo de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve. 4. Riesgo mínimo. 5. Agentes explosivos. Y por último, nos encontramos con los artículos detonantes muy insensibles. En el grupo número 2 encontramos los gases. Estos son peligrosos debido a que se transportan bajo una alta presión que permiten reducir su volumen de forma considerable, permitiendo el ahorro de espacio y almacenamiento. La fuerte presión a la que se someten los gases durante su transporte supone un riesgo muy elevado, ya que si este gas se libera de forma repentina, emite una fuerte presión, pudiendo hacer estallar sus contenedores y causar muchos daños. Además, debemos tener en cuenta que existen gases con un componente de peligro añadido, ya que además de la presión a la que se encuentran algunos durante sus transportes, estos pueden llegar a ser inflamables o tóxicos. En este grupo solamente encontramos 3 subdivisiones, las cuales son gases inflamables, gases no inflamables no tóxicos y gases tóxicos. En el grupo 3 tenemos líquidos inflamables. Este es el tercer grupo que corresponde a los líquidos inflamables. Hay una gran cantidad de líquidos que derivan mayoritariamente del petróleo, como pueden ser la gasolina, el queroseno, que ellos poseen un alto riesgo de inflamabilidad. A los derivados del petróleo se añaden otros líquidos de origen natural o artificial, como pueden ser los diferentes tipos de alcohol. El peligro de estas sustancias recae en la emisión de vapores que realizan. A mayor temperatura, más vapor irradian, hecho que se conoce como punto de ignición. Estos vapores se pueden mezclar con el aire y si alcanzan una temperatura elevada, pueden llegar a inflamarse o a explotar. Mientras más bajo sea el punto de ignición de un material, más riesgo va a haber durante la operación del transporte y como consecuencia deberá extremarse las medidas de precaución. Los materiales más peligrosos de todo este grupo son los seleccionados, los que tienen autoignición muy bajo. Este punto es la temperatura que se requiere para que el vapor prenda el aire sin necesidad de fuente de calor. Como en los grupos anteriores, en este también existen subdivisiones, las cuales son el grupo de embalaje 1, que es el punto de ebullición por debajo de los 35 grados, y el grupo de embalaje 2, que es el punto de ebullición por encima de los 35 y punto de encendido por debajo de los 23. Y el grupo de embalaje 3, que el punto de ebullición es por encima de los 25 y el punto de encendido por encima de los 23. En el grupo 4 encontramos los sólidos inflamables, la materia de combustión espontánea y peligrosas en contacto con el agua. Se consideran mercancías de tipo sólido inflamable todo aquel material que prenda con mayor facilidad que un combustible ordinario, como podría ser el papel, la madera, etc. La combustión de estos materiales suele ser violenta y rápida, y esta alcanza temperaturas muy elevadas muy rápidamente. Un claro ejemplo podría ser la famosa TNT. Las materias que pueden experimentar inflamación son las que arden de forma espontánea al entrar en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, siempre deberán ser conservados con recipientes herméticos o con una cobertura líquida que los aísle del contacto con el aire. Y tenemos los materiales que
en contacto con el agua desprenden gases inflamables, que son los que desprenden gases inflamables, que la propia reacción que se pueda generar al contacto con el agua pueda ser suficiente para inflamar el contenido que se está transportando. Por lo tanto, la única manera de que esto se transporte es mediante recipientes herméticos que aíslen de la humedad y del vapor de agua. En el grupo 5 tenemos agentes oxidantes. Los materiales que encontramos aquí tienen un alto contenido en oxígeno, por lo que suelen ser materiales con un alto componente reactivo. Estos materiales pueden reaccionar con otros materiales inflamables y empezar a arder unos minutos después. El elevado contenido del oxígeno provoca combustiones muy violentas y difíciles de extinguir, puesto que la combustión no requiere del aire para poder alimentar el fuego, porque ya posee las altas cantidades de oxígeno. Algunos de estos elementos pueden llegar a ser explosivos, como el nitrato de amonio, que está presente en los fertilizantes utilizados en la agricultura. Por este motivo, no se puede transportar mercancía peligrosa del grupo 5 con algún otro tipo de elemento que sea inflamable o explosivo. En el grupo 6 están las sustancias tóxicas e infecciosas. En este grupo encontramos dos subdivisiones, las cuales corresponden a materiales tóxicos e infecciosos. Las sustancias tóxicas. En esta subdivisión encontramos elementos químicos y venenosos, que estos pueden ser graves para la salud humana y el medio ambiente. Existe una gran variedad de sustancias tóxicas con efectos diversos, ya que algunos pueden matar a un humano en cuestión de minutos y otros pueden causar daños elevados, siempre y cuando una persona no se exponga a una dosis muy elevada y de forma prolongada. Durante el transporte de este tipo de materiales, los operadores que están encargados deberán asegurarse de no ingerir ni respirar las sustancias ni los vapores que ésta puede emitir. Además, será imprescindible evitar que estos penetren en el cuerpo mediante la absorción de la piel. Las sustancias peligrosas, por norma general, este grupo encontramos cargas que contienen varios agentes patógenos y virus que causan enfermedades e infecciones en los seres vivos. Algunos ejemplos son las cepas de virus como el ébola, la hepatitis o la rabia. Esta subdivisión se observan 4 subgrupos más. Los materiales se clasifican según el riesgo que existe durante su transporte, que son: número 1, materia infecciosa para el ser humano; 2, materia infecciosa solo para animales; 3, los residuos clínicos; y 4, las muestras de diagnóstico. Pasamos con el grupo 7, que son los radioactivos. Y este grupo se considera radioactivo todos los activos que están formados por átomos inestables y que cambian su estructura de forma aleatoria y espontánea cada cierto periodo de tiempo. Esta inestabilidad atómica genera radiación invisible que puede causar alteraciones en los estados químicos y biológicos de un cuerpo, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en los seres vivos. Y por lo tanto, este tipo de materiales debe ser transportado mediante embalajes seguros que sean capaces de aislar la radiación que emiten los cuerpos que contienen adentro del embalaje. En el grupo número 8 tenemos los corrosivos, que son todos aquellos materiales altamente reactivos a la acción química, que causan lesiones a todos los tejidos, normalmente en los seres vivos, con los que entran en contacto, e incluso llegar a destruirlos. Mientras los elementos tóxicos que comentábamos en el grupo 6 destruyen los tejidos de un organismo, los elementos corrosivos actúan desde afuera. Los del grupo 6 actúan internamente
y los del grupo 8 actúan desde el exterior. Por este motivo, será de vital importancia evitar completamente el contacto con elementos y, por supuesto, evitar su ingesta o inhalación de los posibles vapores que puede emitir. En este grupo encontramos componentes químicos con altos componentes ácidos o alcalinos. Por lo tanto, deberá ser transportado con extrema precaución. Grupo 9. En el grupo 9 se incluyen todas las sustancias y artículos que durante el transporte presenten un riesgo que no haya sido previsto en los grupos anteriores. Estos productos tienen propiedades que no se pueden incluir en algún otro grupo. Un ejemplo sería las balsas salvavidas, que son otro inflable, que incluyen en su embalaje una bombona de gas, una bombona gigante de gas, bengalas explosivas, una vela de humo de colores, que sí, para llamar la atención del personal marítimo a la hora de un rescate aéreo. Materiales sólidos inflamables para calentar alimentos y dar calor, y los kits de reparación de tejidos que contienen líquidos inflamables como base de soluciones adhesivas. El que regula las mercancías peligrosas es el código IMDG, que es Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas en inglés. Esto es una publicación de la Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. Este código surge para proteger las tripulaciones y para prevenir la contaminación del medio marino mediante un transporte seguro de los materiales considerados peligrosos. Esta, entre otras, establece que las diferentes clases que se agrupan las mercancías peligrosas, su modo de embalaje, etiquetado y estilo en los buques, además de proporcionar suplementos y una guía en el tratamiento para el tratamiento de emergencias y accidentes. El código agrupa las mercancías peligrosas en explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos, sustancias oxidantes, sustancias tóxicas infecciosas, materiales radioactivos, corrosivos y peligrosas varias. ¿Cómo se transportan este tipo de mercancías? Bueno, deben ser embaladas en cantidades limitadas y exceptuadas. Siempre deben embalarse y transportarse en paquetes combinados. Dependiendo de sus volúmenes que se envíen, las mercancías peligrosas pueden transportarse en buques, tanques o paquetes. Al transportar mercancías peligrosas debe contener la clasificación correcta de la mercancía y que el límite de cantidad se pueda aplicar. Esto ayudará a determinar el embalaje, el etiquetado y la documentación correcta que se requieren para los diferentes modos de transporte. El embalaje y etiquetado es la forma en que protegemos los productos para que lleguen al destino en perfectas condiciones. Además de proteger el producto, el embalaje cumple otras funciones importantes en la logística, como la identificación del producto, la protección contra el robo y el almacenamiento adecuado del mismo. Esto es importante, ya que uno de los principales aspectos del embalaje es su capacidad para preparar y adaptar la mercancía para su traslado y movilidad. Sin importar las condiciones, un buen embalaje debe garantizar la protección del producto hasta que llegue a su destino. El empaque, en la actualidad, es una parte fundamental de un producto porque además de contener, proteger y o preservarlo, permite que éste llegue en óptimas condiciones al consumidor final. Es una poderosa herramienta de promoción y venta. Esto es importante para el correcto y seguro transporte de mercancía. Sin lugar a duda, es uno de los principales aspectos de importancia que hay que tener para considerar el embalaje en los procesos logísticos. Es que permite poder adaptar el producto o mercancía a trasladar a condiciones y características de su embalaje. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marimar Olivares y voy a continuar con lo que es el resto de la exposición. La unitarización es un método que consiste en el ordenamiento de la mercancía en unidades de pares.
La unitarización viene siendo más que todo la organización que se tiene que llevar en la mercancía en los centros de distribución o en los almacenes. Pero esto viene en conjunto con lo que es la paletización, ¿ok? La unitarización y la paletización son dos métodos que se usan para el ordenamiento de la mercancía en los almacenes, como ya había dicho, y o en los centros de distribución. Es un método que se utiliza para cargar y descargar la mercancía de los camiones o los contenedores. Es un método eficiente que evita que la mercancía se deteriore o sufra algún daño. Esta mercancía se apila, o sea, gran cantidad de mercancía se apila en los palets. Los palets vienen siendo una estructura de madera o de plástico donde es colocada la mercancía, ¿ok? Donde es colocada la mercancía en los camiones, como ya había dicho, o en los contenedores. Es un método seguro a la hora de descargarla. Es más fácil descargar la mercancía en grandes unidades que descargarlas una por una. Entonces, este método de pallet es más que todo para descargar la mercancía en grandes unidades. O sea, gran cantidad de mercancía en los pallets. Para poder hacer estos procedimientos existen otros métodos para poder descargar las mercancías de los camiones. Que está el método del enfardado. Sí, el método del enfardado, que es más que todo envolver la mercancía en una película de plástico. ¿Qué es una película de plástico? Una película de plástico es un rollo gigante de plástico donde la mercancía se envuelve para poder protegerla. También existe el otro método, que es el retractilado. El retractilado viene siendo parecido al enfardado, que se enrolla igual la mercancía o se envuelve en la película de plástico, pero esta se envuelve en otro tipo de plástico, que viene siendo el termorretráctil. O sea, una película termorretráctil que es como un plástico, pero ese plástico tienen que calentarlo. Tienen que... o sea, lleva calor. Y eso hace que la mercancía quede como más cerrada o más segura. Y así la mercancía no se mueve en el trayecto que la distribuye. El otro método que se utiliza es el flejado. Es el flejado. Disculpen, es el flejado, que es una cinta que va envuelta en la mercancía. O sea, es como una cinta de acero, o puede ser de plástico, o puede ser textil, que son los tipos de cintas que existen a la hora de envolver la mercancía. Y esa la protege del movimiento. O sea, son métodos de embalaje. Esto que yo le estoy explicando son métodos de embalaje a la hora de envolver la mercancía. Entonces, el flejado es una cinta gruesa que protege la mercancía del movimiento. El retractilado, como les dije, se envuelve en una película termorretráctil y protege la mercancía del medio ambiente. Sí, protege la mercancía porque eso es como un plástico muy grueso
que ayuda a que la mercancía no sufra ningún daño, no sufra rayones, no se rompa, o sea, es un plástico muy fuerte, muy resistente. Entonces cuando le colocan calor, él como que se cierra un poco más, la verdad no estoy muy segura, pero eso protege la mercancía. Y bueno, el enfardado, como le expliqué, se envuelve también en una película de plástico, pero esta vez este método es un poco más sencillo porque simplemente se envuelve la mercancía. Ok, voy a continuar con la siguiente lámina. Encuentra el contenedor estándar, que es el más común, el más recurrente, que se utiliza para cargar mercancías. Está el high cut, está el contenedor seco y está el contenedor refrigerado. El contenedor estándar, como ya les había dicho, es el más recurrente que se utiliza a la hora de transportar mercancías. Y existen dos tipos, o sea, existen dos tipos de estándar. Está el de 20 pies y el de 40 pies. Aunque la mayoría de los contenedores miden entre 20 y 40 pies. Pero el contenedor estándar también tiene de diferentes tamaños, como el de 10, el de 30, el de 45. Pero los más comunes son los de 20 y los de 40. Pero sí existen unos más altos, que es el de 45 pies. En este tipo de contenedor se puede transportar cualquier tipo de mercancía que sea seca. En este caso me refiero a mercancías que tengan que sean organizadas, que sean ordenadas en cajas. Por lo menos en el contenedor de 20 pies se pueden apilar 11 pales. 11 pales se pueden apilar en el contenedor de 20 pies. Y el de 40 pies se pueden apilar hasta 25 pales. O sea, 25 pales, estamos hablando de 25 estructuras donde donde va a estar colocada la mercancía. Ok. En el contenedor high cut es similar al estándar. Igual mide entre 20 y 40 pies. Pero el contenedor high cut es un poco más alto que el estándar. O sea, tiene 30 centímetros más alto. O sea, es 30 centímetros, o sea, su estatura es de 30 centímetros más alta que el estándar. El estándar tiene 2 centímetros, o sea, de alto, 2 centímetros 40. Y el high cut mide casi 2 metros 90. Entonces, es un contenedor que es indicado para gran cantidad de mercancía voluminosa, pero no tan pesada. O sea, a lo que me refiero es que este contenedor se puede cargar a su máxima capacidad, pero con mercancía ligera. O sea, no mercancía pesada, sino ligera. Entonces, se puede cargar a su máxima capacidad, pero con mercancía que sea ligera. Y es un contenedor que es muy liviano. Y es muy... o sea, lo buscan mucho a la hora de transportar mercancía. Ok, el siguiente contenedor es el contenedor seco. Este contenedor es muy interesante porque tiene ventilación. Ok, tiene ventilación y en este contenedor se transporta más que todo mercancía que sea como de olor, o sea, que contenga olor, y necesita estar en un contenedor que tenga ventilación, que tenga aire, que tenga aire. Por lo menos este tipo de contenedor es donde se transporta más que todo el café, los granos del café. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que es más que todo
ese contenedor el que buscan para poder transportar los granos de café. El contenedor seco o el contenedor dry van, que también tiene ese nombre, o sea, se utilizan muchísimo. O sea, se utilizan muchísimo a la hora de transportar este tipo de mercancía. Se les denomina como contenedor estanco porque al estar vacíos y bien cerrados, incluso llenos, o sea, llenos de mercancías, ellos flotan. Esos contenedores, a la hora de un accidente, estos contenedores flotan. O sea, estos contenedores son perfectos a la hora de transportar cualquier tipo de mercancía seca. Y a la hora de un accidente, estos contenedores flotan. Porque su estructura, o sea, ellos están hechos de acero o de aluminio y son muy livianos. Ok, este tipo de contenedor están hechos para el medio ambiente, o sea, tienen una ventilación y aparte ellos no dejan entrar lo que viene siendo la lluvia, el oleaje, o sea, es muy conveniente a la hora de transportar este tipo de mercancía. Aparte que están diseñados para que se evite la formación de condensación dentro del contenedor. O sea, tengo entendido que estos tipos de contenedores son muy buenos, o sea, son perfectos para este tipo de mercancía. Es conveniente para cualquier tipo de carga seca, desde cajas, como les he dicho, mercancía seca, desde palets con mercancía hasta máquinas y muebles, y miden 20 y 40 pies. Estos contenedores miden entre 20 y 40 pies. Y pesan entre 24.000 y 30.400 kilos. El contenedor refrigerado es un contenedor que tiene que estar conectado al buque, al medio de transporte que se vaya a transportar. Al buque, al camión, al tren. O sea, este tipo de contenedor tiene que estar con sistema de electricidad, ya que la mercancía que transporta es más que todo comida como carne, pescado, aunque no simplemente puede ser carne o pescado, también puede ser medicina que necesita ser refrigerada y estar por lo menos de 18 grados. Y lo máximo que podría estar a 30 grados. Estos contenedores existen de 20 y 40 pies igual. Ok, continúo con lo que es la contenedorización. Aquí pueden observar otro tipo de contenedor que es el open side, el open top y el flat rat. El open top es un contenedor que tiene un techo removible de lona impermeabilizada, creando una apertura en la parte superior del contenedor. O sea, tiene como un techo abierto el contenedor. Entonces, permitiendo que la mercancía sobresalga. Claro, este tipo de contenedor tiene un costo como que adicional. O sea, si tú quieres que tu mercancía sobresalga, entonces este tipo de contenedor es perfecto para eso, pero tendrías que pagar un costo adicional. Ok, este tipo de contenedor cuenta con anillos de agarre que aseguran la carga, que aseguran la mercancía para poder disminuir el movimiento durante el trayecto. En este tipo de contenedor, la mercancía que se transporta es más que todo madera o chatarra.
o mercancía que necesita estar descubierta o que necesite estar descubierta. El OpenSite se caracteriza por tener una única apertura lateral, aparte de tener sus puertas como los contenedores estándar, los otros contenedores. Este tiene una única apertura lateral. O sea, este tipo de contenedor es perfecto para poder transportar vehículos o maquinaria agrícola. El contenedor Flat Rack no tiene techo. Es un contenedor que no tiene techo, pero sí tiene paredes laterales que pueden ser fijadas o desmontables. Son empleadas para transportar ciertas cargas atípicas, o sea, ciertas mercancías con gran tamaño que no quepan en un contenedor normal. Entonces, este tipo de mercancía pueden ser maquinaria industrial con una altura superior de 40 pies. Por eso es que este contenedor no tiene techo. Son máquinas complejas que deben estar expuestas al medio ambiente. O sea, este tipo de mercancía tiene que estar expuesta al medio ambiente y es la única forma de poder transportarlas. Ok, voy con la siguiente lámina. Ok, continúo con lo que vienen siendo los contenedores cisterna. Aquí pueden observar el contenedor cisterna o contenedor TAN. También se encuentra el FlexiTAN y el contenedor de plataforma. El contenedor cisterna tiene las mismas características que el contenedor estándar, pero solamente existen de 20 pies. Este contenedor cisterna tiene una estructura diferente con un depósito de polietileno en su interior y se utiliza para transportar todo tipo de líquidos a granel como cerveza, combustible o químicos tóxicos o entre otros. Estos contenedores cisterna nunca están llenos, nunca se llenan al 100%. Estos contenedores lo máximo que se pueden llenar es al 95% y lo menos que se pueden llenar es al 80%, nunca al 100%. Tienen una estatura de 20 pies y estando llenos pesan unos 30.000 kilos. El FlexiTAN es otra alternativa de contenedor, igual para transportar líquidos a granel, cerveza, combustible, químicos, tóxicos, no tóxicos. Y solamente también existe de 20 pies. Estos contenedores cisternas tienen una estructura que pueden ser utilizados en cualquier medio de transporte, como en camiones, en trenes, en barcos. O sea, ellos son perfectos para cualquier medio de transporte. El contenedor de plataforma es parecido al Flat Rack. La única diferencia es que este contenedor no tiene paredes, pero el Flat Rack sí tiene paredes. Pero es muy parecido, porque el Flat Rack, las paredes se pueden desplegar y puede quedar como una plataforma. Entonces, este contenedor de plataforma tiene una estructura de madera con un marco de acero sin paredes y son ideales para soportar grandes pesos en áreas pequeñas y cuentan con anillos en la parte de abajo para poder sujetar bien la mercancía o lo que se vaya más que todo a transportar. Voy con la siguiente lámina.
Continúo con la siguiente lámina, que es sobre la situación actual del Mar Rojo o el Canal de Suez. El Mar Rojo ha sido durante mucho tiempo una vía fluvial para el comercio internacional muy importante, ya que por ahí pasa el 30% del transporte marítimo. El 30% del transporte marítimo. Y el costo de los envíos actualmente ha aumentado, ya que la cadena de suministros, las navieras, han tomado como estrategias desviar los buques por África. O sea, yéndose por África por Cabo Nueva Esperanza, o sea, casi rodeando todo el continente. Tuvieron que tomar esta estrategia porque los rebeldes hutíes de Yemen están atacando los buques con drones y está afectando los contenedores y también la seguridad de los tripulantes de los buques. Entonces, lo más seguro ahorita es rodear África para poder transportar la mercancía. Pero esto también está generando unos costos muy altos a la hora de enviar los contenedores, ya que si un contenedor costaba en diciembre $1.500, un contenedor estándar, ahora cuesta unos $5.500, o sea, ha aumentado demasiado, el costo es demasiado. Un contenedor de 20 pies costaba en diciembre ese monto. Y un contenedor de 40.000 pies antes costaba unos $2.400, ahora cuesta unos $6.000 enviarlo, unos $6.500 enviarlo. Entonces, esta situación no se sabe hasta cuándo va a durar, pero los buques, las navieras, el transporte marítimo tiene que rodear África para poder hacer su envío de mercancía. Es una situación que ha tomado por sorpresa al comercio internacional, pero no es algo que sea como imposible. O sea, se puede continuar haciendo los envíos. Lo único es que el costo va a ser más alto y claro, también está afectando el medio ambiente. Está afectando bastante al medio ambiente y es una situación que bueno, que se espera que este año ya no sea tan intensa. De hecho, están buscando regresar otra vez al Canal de Suez, están buscando volver, están buscando alternativas de poder pasar por ahí. Pero la situación con Israel y Gaza está un poco tensa, no se sabe hasta cuándo podría ser. En conclusión de nuestra exposición, los aspectos más destacables de los medios de transporte se pueden resumir en los siguientes puntos. Los transportes son un dominio de intervención privilegiada para el mundo, ya que estos condicionan el nivel de la actividad económica. En mercados muy competitivos, los plazos de entrega suelen ser muy estrictos. Entregar tarde o de forma defectuosa una mercancía puede significar perder a un cliente, por lo que la correcta coordinación de todas las actividades, desde que se inicia una operación hasta que se termina, constituye una labor fundamental. Esta labor de coordinación en todas las fases es necesaria para que el cliente reciba a tiempo su mercancía. El transporte y la logística es un sector muy complejo que tiene un impacto muy significativo en los precios, el medio ambiente y el consumo de energía. Si la globalización implica transportar cada vez más productos a mayores distancias, el manejo óptimo de todos los recursos es necesario. Implica que no solo significa mejores resultados financieros, sino la supervivencia de la propia empresa.
Uno de los objetivos de esta conclusión es que comprender la importancia de la logística y el transporte en el comercio internacional es muy importante. Reflexionar sobre la necesidad de preparar la mercancía para la exportación, incluyendo tanto los aspectos relacionados con la procesión física, que sería el embalaje, como la protección jurídica, que sería el seguro, y conocer el funcionamiento de todos los medios de transporte internacional de mercancías y los agentes que intervienen y la documentación necesaria. Mi nombre es Marimar Olivares y esta fue toda nuestra exposición de los medios de transporte. Gracias.